A través del tiempo, la geopolítica ha tenido diferentes interpretaciones y definiciones que la han hecho pasar como una ciencia determinante para la toma de decisiones en el nivel político, hasta una ciencia de carácter mítico, que tenía incluso dentro de su propósito ser una especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole concepciones agresivas, expansionistas, promotoras de utopías e incluso de guerras entre estados. La geopolítica es la ciencia que estudia la casualidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos. La idea de geopolítica surge por primera vez a finales del siglo XIX, que como toda idea imperialista fue bien recibida en la Alemania de entonces. Considera al Estado como forma viva que tiene en el territorio, su propio cuerpo, además de otras analogías entre el hombre y el suelo nacional. Geopolítica. El gobierno venezolano crece ante el mundo como un radar de aliados geoestratégicamente formándose como un bloque de poder en dos puntos claros, crecimiento y desarrollo en potencia, y como fuerza contra el imperialismo. En este se involucran una serie de elementos que se enlazan unos con otros, como lo son, por una parte, alianzas y compromisos de cooperación con países estratégicos en el mundo, como Irán y sus múltiples acuerdos con Venezuela, principalmente con materia petrolera. China, segunda potencia mundial en materia tecnológica. Brasil, país más grande en materia militar, agropecuaria, industrial, energía eléctrica, etc. Bolivia con gas. Ecuador con acuerdos comerciales, energéticos y mineros, y otros países importantes, siempre bajo el concepto de fines pacíficos. Estas alianzas se ponen en manifiesto con organizaciones ya definidas, por ejemplo, el ALBA, en contraposición con el ALCA y otras. Inicios y evolución histórica. La geopolítica es una ciencia fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kelvin, 1864-1992. En 1900, con su libro Introducción a la Geografía Sueca, expuso los rudimientos básicos de la misma. En 1916, produjo su libro más importante, El Estado como organismo viviente, donde el término geopolítica fue utilizado por primera vez. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido tratados por él, también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. Características de la geopolítica. Entre las características podemos nombrar los conocimientos fácticos que se basan en hechos reales. Trascienden los hechos caracterizando a esta ciencia como predictiva y prospectiva. Son conocimientos analíticos, ya que se fundamentan en el análisis profundo del espacio geográfico específico, los seres humanos que habitan en él y el poder que él ejerce, con conocimientos claros, especializados y precisos. Se procesan en forma sistemática y por tanto metódica, útiles ya que sirven al estadista, conductor, planificador, político y estratégico, al empresario, al historiador, al legislador, al militar, al educador, al economista, etc. Principios de la geopolítica. En los principios en el cual se definen como una o varias naciones organizadas políticamente dentro de un territorio o espacio con soberanía suficiente para decidir su propio destino y que buscan el bien común mediante el racional y armonioso desarrollo y permanente e integridad seguridad. De acuerdo a ello, el Estado-Nación es el núcleo fundamental y básico de las interacciones en el mundo. Está constituido por el espacio geográfico que ocupa, la población o masa humana que lo habita y que adquiere una identidad propia caracterizada por una fuerte relación de pertenencia geográfica del tipo sangre-suelo, y la soberanía, cuyo ejercicio le es privativo y fortalece su existencia o voluntad de ser. El empleo de la geopolítica en el desarrollo y la expansión de empresas.
Tampoco se puede olvidar una vertiente, la del desarrollo de compañías grandes u organizaciones multinacionales, de gran poder económico y político, que fomentan estrategias territoriales cercanas al estudio de la geopolítica, es decir, geopolítica macroeconómica. En su enfoque de expansión externa, la geopolítica favorece el diseño de estrategias de expansión económica y crecimiento organizacional, muy útiles sobre todo para aquellas empresas multinacionales, cuyos productos y servicios se distribuyen en diversos territorios, bajo la presión competitiva de otras compañías que disputan los mismos territorios o segmentos del mercado. Geopolítica como ciencia. Está orientada a la interacción de tres elementos del triángulo geopolítico. Está orientada al estudio de la interacción del espacio físico, los seres humanos y el empleo del poder en un Estado. Nueva geopolítica nacional. En Venezuela, las actividades económicas han sido históricamente inducidas desde los países hegemónicos del sistema mundial, estableciendo un modelo económico altamente dependiente de intereses de poder favorables, de la desnacionalización y la escasa diversificación productiva. Por ello, el patrón de organización socioterritorial se ha dirigido hacia la costa en la etapa agroexportadora y luego hacia el subsistema central norte costero, en la Venezuela petrolera, rasgo típico de una economía de puertos de carácter extractiva, que privilegia la concentración en el subsistema y concentrando de manera desigual y desequilibrada la distribución del ingreso petrolero en el territorio nacional. Nueva geopolítica internacional. Venezuela ha avanzado de manera certera y sostenida en el cumplimiento de los objetivos del equilibrio internacional, previstos en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Se fortaleció la soberanía nacional y se avanzó en la construcción de un mundo multipolar. La integración latinoamericana y caribeña y la diversificación de las relaciones internacionales que se constituyen en puntales de nuestra política exterior. Esto ha dado como resultado que Venezuela haya tenido un importante crecimiento en su posicionamiento en el escenario internacional. El Mercosur. El anuncio del ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur, Mercosur, como Estado asociado, ha generado una serie de expectativas en cuanto al devenir de sus relaciones en este bloque, en virtud de que esta accesión se concreta conjuntamente con los preparativos finales para la conformación de una zona libre de comercio entre la comunidad andina y el esquema de integración sureña. Al respecto, se observa por un lado que la accesión de Venezuela fue avalada por los países miembros del Mercosur, con base en el éxito logrado en las negociaciones avanzadas por el país en el marco de la comunidad andina. Desarrollo de las negociaciones de Venezuela con el Mercosur. Las negociaciones de Venezuela con el Mercosur para la confirmación de una zona libre de comercio se han llevado a cabo en el marco de los acuerdos celebrados por la comunidad andina, con este bloque regional sureño. En el siguiente recuadro se podrá observar un saldo comercial de Venezuela con Mercosur, expandido a miles de millones de dólares americanos. Entre ellos, tenemos un año comercial desde 1995 hasta el 2004. En esto, cantidades expresadas en miles de millones de dólares americanos, entre exportaciones e importaciones. A cada uno de ellos, una balanza por cada año. Tratados venezolanos.
Es vital mencionar cuáles han sido los tratados y laudos arbitrales de la República Bolivariana de Venezuela, válidamente ha celebrado con otros países, ello con el objeto de dejar claros sus resultados en 4 establecimientos de sus límites. El primero que tenemos es con la República de Colombia. Estos tratados están en laudo español 1891, la Comisión Demarcadora 1900, el laudo del Consejo Federal Suizo 1922, Tratado de Demarcación de Frontera y Ríos Comunes 1941. Con la República Cooperativa de Guyana tenemos el Tratado de Arbitraje de París 1897, el laudo arbitral de París 1899 y el Tratado de Ginebra 1966. Con la República Federativa de Brasil, Tratado de Buena Amistad y Límites 1852, no fue ratificado por Venezuela. Tratado de Límites y Navegación Fluvial 5 de mayo de 1859. Tratados nacionales e internacionales en Venezuela. Entre los tratados podemos nombrar a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. También tenemos la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, la CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, la Comunidad Sudamericana de Naciones, el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Entre los tratados bilaterales que tiene Venezuela están tratados con Brasil, Cuba, Bolivia, China, Costa Rica, El Salvador, Rusia, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Siria, Paraguay, Haití, Guyana, Argentina, Ecuador. También tenemos un convenio con el gobierno de los Estados Unidos, España, Rusia, Siria, Paraguay, Haití. Con todos estos países tenemos un convenio que se pueden llevar a aspectos o materias en petróleo, tecnología, agropecuaria, industrial, energía eléctrica, comerciales, energéticos o mineros. Sin más que agregar, se puede decir que la geopolítica es de suma importancia para que el Estado venezolano pueda hacer un estudio en cuanto a la geografía política. En cuanto a todos los acuerdos de Venezuela, son muy importantes para con otros países, ya que se busca aumentar y fortalecer las relaciones en diferentes ámbitos.